Hola, muy buenas noches, bienvenidos todos a un nuevo podcast de España Paranormal. Normalmente en estos últimos capítulos os estoy contando una serie de historias relacionadas con el fenómeno ovni que creo que os podían interesar y que creo que podían gustaros. En esta ocasión os voy a hablar de algo que me toca un poco de cerca. Todos los que en algún momento de nuestra vida nos hemos dedicado al mar, hemos sido marineros, hemos escuchado un montón de historias, hemos escuchado un montón de relatos relacionados con el mar que nos han puesto en algún momento los pelos de punta. En este caso, quiero que nos remontemos al año 2000-2001, ¿de acuerdo? Quiero que volvamos a ese principio de siglo, de este siglo en el que nos encontramos, y nos vayamos a un barco español muy especial. Es un barco de investigación oceanográfica, en este caso es el buque de investigación oceanográfica Hespérides. Es un buque de 80 metros de eslora y 14 de manga, con funciones polares, es decir, es el buque de investigación de la Armada Española que se dedica a investigar en las zonas de la Antártida, fundamentalmente. Se encarga de desarrollar todos los proyectos científicos que tiene lugar en el Ministerio de Educación del Estado español y en el Estado de Defensa, el Ministerio de Defensa. ¿Por qué os digo que me pilla muy de cerca este buque? Pues porque el que aquí os habla ha sido parte de la tripulación del Hespérides. Durante muchos años, los que hemos sido tripulantes del Hespérides hemos escuchado una historia que ocurrió en ese año 2000-2001. Vamos a hablar de esos 2 años porque en los buques de la Marina se mide por campañas y la campaña del Hespérides en este caso comenzó en el año 2000 y terminó en el año 2001, la campaña a la que me quiero referir. El buque de investigación oceanográfica Hespérides sale de Cartagena, de su base naval, y cruza el mar Atlántico el océano Atlántico hasta llegar a Sudamérica. Cuando llega a Sudamérica, toma dirección sur, rumbo sur, y lo que hace es dirigirse hacia las aguas antárticas. La historia que os quiero comentar, la historia que os quiero contar hoy en este podcast, tiene lugar en una de esas travesías que realiza el buque de investigación oceanográfica Hespérides. Corría el año 2000, el buque estaba desarrollando sus funciones logísticas y de investigación con total normalidad. Y una de sus tareas es aprovisionar la base antártica española Gabriel de Castilla, situada en la isla Decepción. Esta isla es una isla volcánica, de hecho es el cráter de un volcán al que le falta una parte de su cono y el océano, el mar, ha entrado dentro de esa boca del volcán y ha formado una isla circular con forma de anillo en la que se encuentra la base española Gabriel de Castilla, dependiente del Ejército de Tierra. Esta base se encarga de las más diversas labores, realiza labores de investigación, de medición del clima, de movimiento de hielos, tiene una estación meteorológica, se encarga de diversas funciones científicas. Estando el buque oceanográfico Hespérides dentro de esta isla, recibe una de sus tareas habituales. Este buque llega unos días antes de la Navidad del año 2000.
Esta historia nos ha llegado a través de uno de los compañeros del barco, compañero que dejó el barco hace bastantes años, pero que aún a día de hoy todavía sigue relatando esta historia que os voy a contar. Estando el buque de investigación oceanográfica Hespérides de la Armada Española fondeado en medio de Isla Decepción, en medio de ese cráter volcánico inundado por el mar, recibe la tarea de hacer una labor de batimetría. ¿Qué es esta labor de batimetría? Pues para que os hagáis una idea, lo que hace esta labor de batimetría es hacer una especie de cartografía de mapa interno de esta isla circular por su cara interna. ¿Cómo se realiza esa función de batimetría? Lo que se hace es bajar una pequeña embarcación, una RIP, una Zodiac, a la cual se le acopla un aparato de medición que vas arrastrando por el agua. Es una tarea ardua, es una tarea dura, porque tienes que ir a una velocidad muy baja con la Zodiac, recorriendo todo el contorno interior de esta isla Decepción. Isla Decepción, por cierto, ha sido el lugar desde los años 60 de un montón de avistamientos ovni. De hecho, uno de ellos fue contado por uno de los generales de la Marina Argentina y se hizo muy famosa en los años 60. En esta ocasión, desde el buque oceanográfico Hespérides, bajan esa Zodiac, esa RIP al agua y despliegan ese aparato de batimetría. El día va a ser largo, la jornada va a ser larga, llevan a bordo un marinero que se encarga de pilotar la Zodiac, un proel que se encarga de ayudar al patrón de la Zodiac y el responsable, un oficial responsable del Instituto Oceanográfico de la Marina de Cádiz. Se proveen de provisiones para pasar el día en el agua, cogen agua, comida, café caliente. Acordaros que estamos en la Antártida en el año 2001 y aunque estemos en el verano austral, la verdad es que las temperaturas son muy bajas. De hecho, tanto el piloto de la Zodiac como el comandante como el proel van equipados con ropa de invierno, con ropa de frío. Llevan sus trajes de supervivencia, son unos trajes de flotabilidad positiva bastante gruesos e impermeables, capacitados para que pueda resistir las aguas frías de la Antártida. El día transcurre con normalidad dentro de los trabajos habituales que hay que desarrollar haciendo la labor encomendada, hasta que, casi llegando al final de la tarde, estos tres marineros van a descubrir algo que les cambiará su vida. Pero antes de contaros qué es lo que ocurrió dentro de esa isla, tenemos que remontarnos a la noche anterior. Como os estaba diciendo, estamos en las fechas, en los días previos a la Navidad del año 2000, ya para pasar al año 2001. Uno de los marineros, precisamente el patrón de la Zodiac, la noche anterior, estando de guardia con el buque fondeado, ve en el cielo algo que le descuadra, algo que le hace llamar al oficial que está de guardia en ese momento para que mire por el alerón del barco y compruebe junto con él qué es lo que están viendo. Ellos la noche anterior al incidente lo que ven es una luz muy potente de color verde que se desplaza de dirección norte a dirección sur. El testigo lo relata, este marinero, este patrón de la Zodiac después, al día siguiente, lo relata como la luz de la soldadura. Es una luz muy potente, muy brillante, que parece que impacta en tierra. El oficial
que está de guardia puede verlo también. Se queda perplejo, pero lo dejan pasar. Piensan que puede ser una bengala lanzada por algún científico, puede ser alguna de las dotaciones científicas que permanecen allí de forma permanente en la Antártida. Pasa la noche, lo dejan, le dan un poquito de vuelta, tienen alguna conversación acerca del asunto, pero la cosa muere ahí. Lo importante vendrá al día siguiente. Como os he dicho hace un momento, estos 3 marineros se van a topar de golpe con algo que les cambiará la vida. Casi terminando las labores de batimetría, casi llegando al final de su trabajo, de esa larga jornada de trabajo, les queda por hacer un último esfuerzo y entrar dentro de una de las calas interiores de la isla. Es una pequeña zona apartada, inundada de agua también, bastante profunda, rodeada por 2 taludes de tierra. La entrada a esa cala está llena de hielos. Hay que entrar con muchísimo cuidado dentro de esa cala. No se puede entrar de cualquier manera. Llevan una embarcación semirrígida, una RIP, y el casco podría sufrir daños debido a los hielos tan grandes que se encuentran allí. Entran con mucho cuidado. Es una cala bastante amplia. Tardarán una hora, hora y media aproximadamente en terminar de hacer esa labor de batimetría dentro. Pero ya están llegando al final de la jornada. Están animados. Quieren volver al barco. Quieren entrar en calor, coger fuerzas, cenar tranquilos y descansar para la jornada siguiente. Pero eso no ocurrirá de manera tan rápida. Al entrar en la cala, este marinero, lo primero que observa es que a su mano derecha falta un pedazo enorme de uno de los taludes de tierra. Es como si una pala gigante hubiera golpeado o hubiera sacado un gran bocado de tierra. Lo primero que se le viene a la cabeza es: ha habido un derrumbe, ha habido un desprendimiento de tierra que ha provocado que falte un trozo. Pero acto seguido ese marinero empieza a pensar: ¿y dónde está toda la tierra que falta? La cala tiene varios recovecos y a su mano izquierda van a encontrar algo que les helará la sangre. Tan solo unos minutos después de ver ese talud medio derrumbado a su mano derecha, realizando las labores de batimetría, girando detrás de una manga de tierra, los 3 a la vez, al unísono, pueden ver con toda claridad algo que no llegan a comprender. Es un enorme objeto de color grisáceo, plomizo, incrustado en la ladera anversa a ese talud que se ha derrumbado. Ahora les cuadra todo. El proel, que es con la persona que yo he hablado, perdón, el patrón, que es con la persona que yo he hablado, lo casa todo de golpe. Ese objeto estaba en el cielo y ha impactado contra la montaña, empotrándose en el lado contrario. Esta historia me la contaba este marinero, compañero mío en este caso, prácticamente un año después de lo ocurrido. Y os puedo asegurar que aunque yo no fui la persona que presenció el incidente, cada vez que él lo relataba, sus ojos me decían que lo que estaba contando era verdad. Además, está respaldado por el testimonio del proel. Por privacidad no voy a decir sus nombres, pero los conozco a los 2 perfectamente y son 2 personas totalmente fiables y totalmente
dignos de creer. Y diréis, ¿y cómo sigue esta historia? Pues muy sencillo. Los tres se quedan impactados ante lo que están viendo. El objeto de color plomizo, de color gris plomizo metálico, es enorme. Tiene un tamaño que ellos llegan a calcular exactamente igual que el tamaño del buque de investigación oceanográfica Hespérides. Estamos hablando de 80 metros aproximadamente. Ellos lo describen como una gran lenteja, como dos platos soperos uno encima de otro, pero más ovalado. Es como una especie de lenteja enorme incrustada en el terreno. El oficial que está en la Zodiac decide recoger todo el aparataje que llevan arrastrando para poder hacer esa batimetría y le da una orden al piloto de la Zodiac. Le ordena desembarcar en tierra. El patrón de la Zodiac, por supuesto, obedece inmediatamente, recogen todo el aparataje y deciden sacar la Zodiac del agua y llevarla a la playa, a muy pocos metros del objeto. Cuando se van acercando hacia la playa, la imagen les deja petrificados. No llegan a comprender qué es lo que es, no llegan a comprender qué es lo que están viendo. Intentan racionalizar la situación, intentan pensar, ¿qué es esto? Un satélite, es muy grande para ser un satélite. Es un avión estrellado, no puede ser un avión. No tiene alas, no tiene motores, no tiene ninguna parte visible. Es un gran trozo de metal, o de lo que ellos creen que es un metal. Hay una característica del objeto que les llama muchísimo la atención. Y es que, aunque el sol está brillando y está reflejando en todos los objetos metálicos que hay dentro de la Zodiac, en el objeto, en este gran objeto, es como si la luz fuese absorbida. No la refleja, no brilla. Es como si estuvieran viendo un gran trozo de madera, pero ellos ven que es algo metálico. La confusión de los testigos es gigantesca. Sacan la Zodiac del agua, la dejan en tierra. Saltan los tres al agua. Dan unos pasos y llegan a la playa. El oficial que está al cargo decide dar parte, decide informar al puente de mando del Hespérides e informar del hallazgo. El oficial coge la radio que lleva el Proel en ese momento, llama al puente y les da un mensaje. Les dice que quieren hablar directamente con el comandante del barco. No quieren hablar con ningún otro oficial. Quiere hablar con el comandante del barco. Por supuesto, el comandante del barco es avisado y aparece en el puente del Hespérides. Preocupado ante la llamada, piensa el comandante del barco que ha ocurrido algún percance, que ha habido algún accidente y que quieren hablar directamente con él. Puede ser que alguno de los marineros haya sufrido cualquier tipo de problema y esté en peligro. A lo mejor hay que avisar al servicio médico, a lo mejor hay que poner de repente en guardia al oficial médico de a bordo. El comandante apresurado descuelga su teléfono, su radio, y habla con el oficial que está en tierra. Mientras tanto, el Proel y el patrón de la Zodiac están observando el objeto, lo están rodeando, entre comillas. Se acercan, se alejan, van, vienen, hablan entre ellos. El testigo me comentaba, el oficial que estaba con nosotros le dijo al comandante, comandante, tiene que ver lo que tenemos aquí en tierra. El oficial que está en tierra junto al objeto le dice al comandante, alguien tiene que venir aquí y echar un vistazo a esto. Mantienen una conversación entre el oficial del barco
y el comandante del barco y toman la decisión de que hay que volver al Hespérides. Hay que volver al Hespérides. El propio comandante o el segundo comandante debe de ir de inmediato a ver lo que el oficial del Instituto de la Marina de Cádiz le está describiendo. Tiene que verlo con sus propios ojos. Sin más dilación, ordena el oficial que está en tierra a los dos marineros embarcar en la Zodiac y volver al barco. El barco se encuentra a unos 15 minutos aproximadamente de la zona de impacto y a pleno motor, a plena potencia de la RIP, se dirigen desde Caleta Reloj, que es el lugar exacto donde encuentran ese objeto estrellado en el suelo, y llegan a ese barco, a ese Hespérides. En la borda del Hespérides les está esperando el segundo comandante. El comandante ha ordenado directamente al segundo comandante que baje en su nombre a observar el objeto del que están hablando. Sin parar, sin subir al barco, los marineros, acompañados del segundo comandante y del oficial del Instituto de la Marina, vuelven a Caleta Reloj. Vuelven a escasos metros de ese objeto. Ese objeto que recordar que os estoy contando que es metálico, que no refleja la luz, que no tiene ninguna arista, que no tiene ningún remache, no es nada conocido, no tiene soldaduras, es una única pieza estrellada en el suelo. Pero al llegar a la playa, eso cambia. De repente, en uno de los laterales, justo en la zona en la que está tocando con la tierra donde ha impactado, hay algo que antes no había. Hay una abertura. Hay una abertura en forma de puerta. El primero en percatarse es el patrón de la Zodiac, que avisa al segundo comandante y al oficial de la Marina. Oigan, les dice, ¿han visto eso? ¿Ustedes recuerdan haber visto ese hueco? ¿Ustedes recuerdan haber visto esa abertura? El oficial se queda paralizado porque él tiene la impresión de que no lo ha visto en la primera visita. El segundo comandante, por supuesto, es la primera vez que llega y la primera vez que lo ve. El proel le dice al patrón de la Zodiac, no, ahí no había nada. No llegan a ver si hay una puerta, no llegan a ver si hay algo que abra y cierre, lo único que ven es un hueco en forma de puerta y una zona oscura. El segundo comandante del Hespérides y el oficial del Instituto de la Marina de Cádiz mantienen una conversación privada. El testigo que nos cuenta, que nos relata todo esto, no llega a escuchar la conversación, pero sí va a sufrir las consecuencias. Los dos oficiales han tomado una decisión. Hay que averiguar qué es ese objeto, y la mejor manera para hacerlo es asomarse por esa abertura. Ya hay dos personas elegidas, por supuesto. Los dos marineros serán las dos personas encargadas de mirar dentro de ese objeto. El proel de la Zodiac mira fijamente al patrón y el patrón asiente con la cabeza. Se conocen, el patrón y el proel se conocen muy bien, son amigos. Saben que la persona más valiente es el patrón de la Zodiac. Él será el encargado de entrar ahí dentro. El patrón de la Zodiac lleva dentro de ese traje de supervivencia siempre consigo una cámara de vídeo. Una cámara de vídeo que lleva para filmar los impresionantes paisajes de la Antártida, para luego mostrárselo a sus familiares y a sus amigos. No hay luz dentro de ese objeto. Se ve todo oscuro. Y él de repente se da cuenta de que lleva esa cámara colgada y piensa, con la antorcha de la cámara, con la luz de la cámara, voy a poder iluminar. Él saca esa cámara que lleva colgada al cuello, enciende la luz y con un pequeño salto y la ayuda del proel se introduce dentro.
Esa cámara está filmando. Lo que recogerá con esa cámara pasará a los anales de la historia, de la ufología, sin duda. Lo que esa cámara llegó a filmar es sin duda el mejor documento gráfico jamás filmado del interior de un objeto extraterrestre. Pero eso lo vamos a dejar para otro podcast, para otro capítulo. Si queréis saber qué es lo que este marinero encontró y filmó dentro de ese objeto, estad muy atento a los próximos días y os contaré con detalle todo lo que allí dentro ocurrió. Porque lo que allí dentro ocurrió da para muchísimo más tiempo de relato. Da para 3 veces más de relato que lo que os acabo de contar. Solo os puedo decir que lo que este marinero vio dentro de ese objeto le cambió la vida y le trajo muchos problemas. De hecho, de manera inexplicable, aparte de sufrir ciertos problemas médicos, fue mandado a su casa, cobrando de la Marina. Estuvo más de 18 meses en casa, hasta que finalmente le dieron de baja. Pero esa historia os la cuento en el próximo capítulo. Por cierto, un inciso que quiero hacer. Ha habido un investigador de lo paranormal muy famoso aquí en España que se ha encargado de tratar este tema. El señor Josep Guijarro, que desde aquí, desde este humilde podcast y desde este humilde canal de YouTube, le mandamos un gran saludo. Pero que sepas una cosa, Josep. No has dado ni una. Y las imágenes las he visto yo con estos ojos. Hace mucho tiempo. Pero las he visto yo con estos ojos. Quizá la falta de confianza del protagonista de esta historia hacia ti fue el responsable de que tú no llegaras a ver esas imágenes. Yo sí que las he visto y la verdad es que son impresionantes. Os cuento lo que ocurrió dentro de ese objeto en el próximo episodio. Espero que paséis una muy buena noche y que descanséis tranquilos.